digamos, vamos a tratar de ser claros, concisos y concretos para transmitir un mensaje, digamos, ese mensaje, digamos, a la población, a la gente y evitar, digamos, malos entendidos y preocupaciones por ahí que se genera y obviamente la angustia de la gente. La influenza o gripe, como se conoce comúnmente, digamos, porque es el virus influenza o conocida como gripe, no es un virus, por supuesto, nuevo, y no estamos hablando de ninguna infección nueva, ni ningún nuevo virus descubierto, ni una variante de COVID, nada, es otro virus respiratorio, otro virus que provoca cuadros, o infecciones respiratorias que van desde un simple cuadro catarral, que compromete vía aérea superior, nariz, garganta, puede ser bronquial y ocasionalmente, menos frecuentemente, producir un cuadro, digamos, de neumonía, o sea, un compromiso pulmonar, que puede llegar a ser grave, en la minoría de los casos, en determinado grupo de pacientes o personas que tienen algunos factores de riesgo, las embarazadas, por ejemplo, personas mayores de 65 años, mayores de 65 años, o otras personas menores de 65 años, pero que tienen otras comorbilidades, otras enfermedades concomitantes. Es decir, esto es algo que en enfermedades infecciosas en general digamos, incluye es extensivo a todos los virus, a todas las enfermedades infecciosas tienen grupos característicos, o sea, grupos de riesgo mayores, y esto no escapa, digamos, en cuanto a las infecciones respiratorias, más o menos es igual. Entonces, no es un virus nuevo, no es una infección nueva, no es una variante COVID, o sea, no hay que además, es la famosa gripe, digamos. El virus es el virus influenza, que hay diferentes grupos de virus influenza, A, B, C, D, y dentro de esa variante de virus influenza, diferentes serotipos. Entonces, es lo que, digamos, esa sería una forma, una clasificación, pero no es nada nuevo. Entonces ya lo conocemos. ¿Y qué ha sucedido? Que, bueno, en estos últimos 2 años, bueno, emerge el COVID, el SARS-CoV-2, se descubre este nuevo virus, y ha sido, digamos, una pandemia, una infección que ha sido predominantemente, o sea, una infección predominante en todo el mundo, grave, ya sabemos. Y bueno, ahora gracias a la vacunación todo esto ha disminuido, pero por esta gran pandemia de COVID se han visto solapados, o los otros virus respiratorios han estado, digamos, han pasado a un segundo plano, no han sido emergentes, no han estado, digamos, se han corrido, digamos, de ser virus. Además son infecciones o virus estacionales, es decir, se caracterizan por prevalecer en las épocas invernales, sí, otoño, invierno, depende del lado del continente. Entonces han sido desplazados de estos virus respiratorios o influenza y otros virus en niños, sincicial respiratorio, etcétera, por el famoso SARS-CoV-2 o la COVID, o sea, la enfermedad que es COVID. Entonces, ahora, digamos, se desplazó del invierno pasado y bueno, y ahora está emergiendo en esta época que es de verano, que no es la época más común, pero bueno, ahora está apareciendo nuevamente porque ha sido, como digo, tapado por el virus SARS-CoV-2 o la infección de COVID. sí. Así que bueno, no es un virus nuevo. Bien, entonces, influenza y gripe es lo mismo, digamos, para que en Es términos lo mismo. sencillos uno no se preocupe porque parece un término nuevo, influenza, pero en realidad es un término técnico que uno a nivel médico y sanitario ya lo usa habitualmente, porque incluso cuando uno entra, y digamos, y esto es para contarle a la gente, ¿no? Cuando uno entra a las estadísticas epidemiológicas del Ministerio de Salud semanalmente o periódicamente, uno siempre se encuentra no con virus de la gripe, sino virus influenza o influenzas, y es donde engloba a todos. Exactamente. Bien. Exactamente, así es. Y doctora, ¿qué hacemos en este contexto? Porque esta frase me quedó grabada cuando el Ministerio de Salud emitió la alerta epidemiológica hace unas semanas atrás, diciendo, ¿no? Se presentan casos de influenza tipo A, H3N2 en contexto de COVID-19. ¿Cómo hacemos, o usted en la práctica, cómo hace cuando llega un paciente que tiene síntomas que podría ser cualquiera de estas enfermedades, incluida la COVID-19? Bueno, a ver, podemos ir de un punto de vista eminentemente médico y un algoritmo médico que todos los médicos tenemos que seguir para hacer un diagnóstico etiológico o un diagnóstico para saber cuál fue el virus, por ejemplo, en este caso causante del cuadro respiratorio, y también, digamos, transmitir un mensaje a la población. ¿Qué ha pasado? Sabemos que en diciembre hubieron muchísimos casos de COVID, o sea, fue donde fue el último brote, podemos decir, porque ahora han disminuido los casos. Y vimos en la práctica que antes de que surja, de que se emita esta alerta, ya
uno como médico, obviamente con la práctica y con lo que uno observa y con los años de experiencia, ya veíamos que había muchas personas que tenían síntomas respiratorios iguales de COVID, o sea, o cuadros respiratorios con mucha tos, con todos estos síntomas respiratorios y fiebre, dolor de garganta, todo, se iban a hisopar y daban negativo. Entonces decíamos, falso negativo. No. Entonces ahí ya los infectólogos, por lo menos a mí me pasó que en ese momento, que fue en diciembre, en enero, ya, digamos, lo que pensamos es, no, esto no es que es un falso negativo que no es COVID, es que son las otras infecciones respiratorias que para diagnosticarlas y para poner un nombre y apellido y para saber qué entidad es, hay que hacer lo mismo, se hace un hisopado, que es lo que hicimos cuando fue la pandemia de H1N1 o influenza A o B, o sea, cuando comenzó en el 2009, lo mismo, o sea, hacemos un hisopado y mandamos la muestra para hacer una PCR para influenza o para H1N1, o sea, tenemos la única forma de saber que, o sea, no es COVID, pero que es otro virus respiratorio, es hacer lo mismo, una técnica de hisopado nasofaringio y enviar la muestra como corresponde. La diferencia con estos virus, con la influenza o con gripe, o con influenza A, B, o lo que como queramos, digamos, llamar, pero decir, bueno, gripe, es que el aislamiento es distinto, no es aislamiento estricto, digamos, no hay que hacer cuarentena, y sí, digamos, en un cuadro leve o moderado, la mayoría de los cuadros andan bien, es un paciente que tiene esos síntomas, que no es COVID, o sea, porque uno puede irse a hisopar y le dan negativo, son cuadros leves, que en una semana, o sea, desaparecen los síntomas, no tienen alta mortalidad, si hablamos de población, digamos, que no son de riesgo, y el cuadro termina ahí. O sea, en qué pacientes nosotros tenemos que tener alerta en estos casos, en que venga un paciente ahora con síntomas respiratorios importantes en los últimos 10 días, con un cuadro a lo mejor de una neumonía grave, y nosotros decimos es COVID negativo, pero bueno, no es COVID, pero puede ser influenza. Entonces hacemos el hisopado y esos pacientes con comorbilidades, con un cuadro grave o una embarazada, a esos pacientes tenemos que indicar el tratamiento correspondiente, a esos pacientes, no a todos los pacientes que tienen un cuadro de gripe leve, que a lo mejor no tiene criterio de severidad, y no vamos a dar ningún tratamiento, o sea, no solamente tratamiento sintomático, calmar los síntomas, bajar la fiebre, mejorar la tos, el dolor de garganta, no se usa antibióticos, vuelvo a insistir, como ya sabemos que no se usa en ninguna infección viral, y nada más. Y el famoso Celtamivir o Tamiflu, que siempre, que tanto también en un momento se puso moda y la gente ya lo solicitaba hace unos años, solo se indica a las personas que tienen una neumonía grave, con comorbilidad o una embarazada, y bueno, ahí está, hacemos el hisopado, hacemos el diagnóstico de influenza, H1N1, H3N2, porque hay que hacer diagnóstico con un hisopado, enviar la PCR, como hacemos lo mismo que hacemos con el COVID, hacemos con estos otros virus respiratorios, y esa es la manera de tener diagnóstico. O sea, clínicamente el cuadro es muy parecido. Si me da COVID negativo, es muy probable que sea estos otros virus, pero el paciente, si está estable y está bien, todo va a andar bien. Obviamente, bueno, tiene que tener un seguimiento médico, uno puede consultar. Digamos, esa sería la conducta. Para eso ya sabemos que existe la vacuna antigripal, que todos los años, antes del otoño, que es lo que ahí seguimos, se sigue haciendo, debemos seguir indicándola, todas las poblaciones, las personas mayores de 75 años, o con comorbilidades, las embarazadas, porque acá es diferente al COVID, eran la población de riesgo justamente de influenza grave, o sea, de un cuadro con una posible evolución mortal. Entonces, por eso hace muchos años que está indicada la vacuna antigripal en esta población, que es lo que no se dejó de hacer, no se debe dejar de hacer. O sea, en unos meses ya va a estar la vacuna, que todos los años cambia, porque varía, porque todos los años es diferente, muta, ¿no es cierto?, el serotipo, entonces la vacuna siempre es distinta y todos los años hay que indicar la vacuna antigripal, que es para esto, para evitar los cuadros graves de gripe o de influenza de alguna de los 3 serotipos más conocidos, H1N1, H3N2, o sea, hay 3 serotipos que son los más comunes. Entonces, sí, para eso es la vacuna, para evitar los cuadros graves o las complicaciones graves de una gripe o influenza. Tal cual, y mucha gente especulará seguramente que si este año ya de forma anticipada tuvo gripe, y bueno, en estas semanas creo que todos hemos recibido el mensaje de alguien que te dijo, no puedo ir, no estoy yendo a trabajar porque estoy engripado. ¿Va a ser necesario vacunar igualmente cuando lleguen las vacunas, que sabemos que llegan a fines de marzo o principio de abril? Sí, porque uno puede tener 3, 4, 5 veces gripe, no hay que dejar inmunidad, es lo mismo, o sea, las enfermedades virales de este tipo, respiratorias, ninguna deja inmunidad duradera, por eso las vacunas antigripales todos los años.